Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Perú 21 TV. Mi nombre es Mayra Calderón y hoy vamos a hablar del tema de la educación. En Perú 21 hemos publicado una encuesta reciente de Ipsos junto a Perú 21, donde básicamente se habla del tema de la meritocracia. Y según esta encuesta de Ipsos para Perú 21, una abrumadora mayoría piensa que solo se debe nombrar a los docentes que aprueban sus exámenes, rechazando así la atentatoria ley del Congreso que busca reponer a 14.000 maestros jalados. ¿Qué opinas sobre este tema, Mariliu Martens, ex ministra del sector? Ya estamos con ella conectados y vamos a conocer su parecer. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Primero, ¿qué opina sobre esta ley y qué opina también sobre lo manifestado en los encuestados en esta reciente encuesta, valga la redundancia, de Ipsos para Perú 21? Bueno, mira, primero saludo la encuesta que se ha hecho y han publicado en Perú 21, porque además de esta abrumadora mayoría de peruanos que creen en la meritocracia, creo que aquí está la voz que tenemos que escuchar. Madres y padres de familia que velan por el bienestar, el futuro, el desarrollo que vayan a tener sus hijas e hijos. Entonces, tiene muchísimo valor y yo creo que hay que ponerle muchísima atención porque es quien realmente se afecta, ¿no? Impacta negativamente con medidas como las que han venido tomándose desde el Congreso en contra de una reforma educativa. Ahora, esto además es un retroceso, ¿no? Eh, yo creo que la voz de la población reconoce la primacía del interés superior de los niños y los adolescentes y ellos declaran a través de su oposición a esto que todas las decisiones que se tomen en relación a los estudiantes tienen que ir orientadas a su bienestar y además a su ejercicio de sus derechos, un derecho fundamental que tienen nuestros estudiantes. Ahora, es importante también, Mayra, que se sepa y que no se pierda el norte. El centro de nuestra política educativa son los más de 8 millones de estudiantes que tenemos en la educación básica y más de 2 millones en la educación superior. Y sí es importante que para tomar decisiones siempre nos centremos en lo que es el principal foco de la política educativa. En marzo del 2020, por ejemplo, que cerramos las escuelas debido a la pandemia, tuvimos un impacto negativo y fue directo en el desarrollo de los aprendizajes de nuestros estudiantes. Y eso lo podemos ver con la última publicación del Ministerio de Educación de la prueba muestral, ¿no? Que nos alertan de este impacto negativo y que nos aleja de ese logro de aprendizaje que debería ser nuestra obsesión. Además, Mayra, algo bien importante es que además que hemos retrocedido, ¿no? Estamos más bajos que en las evaluaciones que se hicieron en el 2019. Las brechas entre estudiantes de educación, de instituciones educativas privadas y públicas se incrementó. La brecha entre estudiantes de instituciones educativas en zonas urbanas y rurales se incrementó. Los docentes, Mayra, sí son los más importantes aliados para la educación de calidad que se merecen nuestros estudiantes. Pero no dejemos de reconocer que hoy tenemos una carrera pública magisterial y que hay más de 355.000 docentes nombrados en todo nuestro país en la carrera. ¿Y qué hace la carrera? Garantizar la calidad de las instituciones educativas públicas, la idoneidad de los profesores, de sus directivos y, por supuesto, el buen desempeño para atender el derecho de cada uno de nuestros alumnos. Y yo sí creo que hay que mejorar las condiciones de los maestros, ¿no? Y que además el proceso, ¿no? El proceso siempre es perfectible, es un proceso vivo que tiene que estar en constante evaluación para mejora. Pero no podemos dejar de reconocer que sí ha habido un impacto positivo en la carrera, en el desarrollo del docente, y que podemos encontrar aún mejoras.
pero no debilitando sus principios. Claro, y en ese sentido, ¿qué posición debería tener el gobierno de Dina Boluarte? En el cambio de ministros teníamos a Marnet Márquez, la ministra de Educación saliente, que denunció que el Ejecutivo no quería observar la ley del Congreso que ponía nuevamente dentro de la carrera estos 14.000 maestros calados. Y en la conferencia de ayer, si no me equivoco, si bien la presidenta Dina Boluarte dijo que iban a posar por la meritocracia, evitó pronunciarse si iban a observar esta ley o no. Entonces, son gestos políticos, pero también son hechos en la práctica. ¿Qué opina Así usted? es. Yo sí creo que, bueno, el jueves, pasado mañana, el jueves 14, esperamos que se admita la reconsideración, ¿no? Y que se vote en contra de esa ley. Eso es lo primero. Cuando yo entiendo este Estado, creo que todos los poderes del Estado, además, por supuesto, de la población, que somos un poder o el poder más importante, ¿no? Que todos los poderes del Estado, tanto el Ejecutivo como el Parlamento, eh, tengan esa reflexión y demuestren realmente al país, a la población, que para ellos los estudiantes de nuestro país son los primeros. Entonces creo que una inmediata manera de mostrar ese interés por nuestra educación, por nuestras niñas y jóvenes, es mostrar desde el gobierno la oposición firme ante esta ley. Esta ley que cada 9 de 10 peruanos rechaza. Entonces, eso sería lo inmediato. Después yo sí creo que el Estado tiene, creo no, sé que el Estado tiene una función indeclinable. Y eso es garantizar la calidad de la educación, teniendo otra vez como centro de todos los esfuerzos al estudiante. Y uno de los mecanismos para lograr es tener una plana docente más preparada, con las condiciones adecuadas, por supuesto que con los incentivos económicos y de línea de carrera, que es lo que la carrera pública magisterial ofrece, cada vez con mejoras continuas. Claro. Ahora, yo también creo que es importante que se vea lo que hemos invertido como país. Hemos invertido mucho en la apuesta por el camino a mejorar la calidad educativa. Y el MINEDU, el Ministerio de Educación, que es el ente rector de la política educativa, tiene que garantizar la meritocracia para el ingreso, para el ascenso, la promoción, la permanencia de los docentes al sistema educativo. Y tiene que garantizar igualdad de oportunidades para los miles y miles de docentes que sí cumplen con lo que exige la ley para ingresar a la carrera pública magisterial. Ujú. Y recalco, el proceso es perfectible, ha venido teniendo mejoras, pero no debemos debilitar sus principios y la meritocracia es uno de sus principios. Si vamos a la realidad peruana, exministra, yo me acuerdo que hace algún tiempo, si no fue el año pasado, si no me equivoco, quizás al inicio de año, hubo un conversatorio entre exministros de Educación, donde usted también estaba. Estaba también el exministro Saavedra, estaba Daniel Alfaro, si no estoy equivocada, y otros personajes más. Y hablaban, Martín Benavides, Flor Pablo, sí, sí, ese claro, fue un que sí, hicimos desde y fue Care. muy interesante porque todos coincidían en las brechas que había en la educación y cómo el Estado debía operar, ¿no?, para mejorar la educación. Pero si nosotros nos medimos en niveles, ¿cuál es la realidad del Perú en la región y en el mundo? Porque mucho se habla por parte de los maestros que sí hay que darle un valor importante y ayudarlos a capacitarse, pero los resultados finalmente lo dan los alumnos. Entonces, hay que ponderar y hay que sopesar qué es lo que se está haciendo bien y qué es lo que se está haciendo bien, mal. ¿Cuánto nos falta? Mira,
Definitivamente estuvimos avanzando, Mayra, estuvimos avanzando en el logro de aprendizaje de estudiantes, estuvimos avanzando en la carrera pública magisterial, en la educación superior, universitaria y técnica. Habían avances, no al ritmo que todos quisiéramos, ¿no? Pero habían avances. Hoy encontramos o retrocesos o estamos estacionados. Tú sabes que cuando uno está estacionado, no avanza, todos los demás te pasan y entonces terminas estando más atrás. Eh, la pandemia nos golpeó duro, ¿no? Y evidencia de ello es los resultados que han habido de la prueba muestral publicada por Ministerio de Educación hace unos meses atrás, ¿no? En el que mostramos que hemos retrocedido en todo, que las brechas se han abierto, pero hay algo que sí me gustaría llamar la atención del gobierno, y es el informe de la UNESCO que presentó en el 2022 sobre cómo está el Perú, ¿no? Con respecto a los compromisos como país para cerrar todas estas brechas y que en el 2030 podamos decir si cumplimos o no con los compromisos que tuvimos. Y lo que se presentó fue realmente preocupante, ¿no? Somos uno de los 3 países cuyo plan de educación nacional no tiene objetivos cuantitativos, no tiene objetivos concretos y por lo tanto no cuenta con las políticas públicas que puedan garantizar su cumplimiento. eh, Podríamos tener planes ambiciosos, pero sin objetivos claros es bien imposible, es imposible lograrlo. Otra cosa que decía el informe es que somos uno de los 6 países con menos presupuesto para la educación en la región. Tenemos una inversión en la educación del 3,9% del PBI y somos uno de los países con menos presupuesto. Eh, Muchas veces uno dice, oye, pero ustedes devuelven presupuesto, no ejecutan el presupuesto asignado del año. Y lo que es importante saber es que más del 60% del presupuesto se va en el pago de planillas, ¿no? Del Ministerio de Educación. Entonces, yo sí creo que hay que incrementar el presupuesto, pero hay que incrementar el presupuesto con objetivos medibles, implementables, ¿no? Que podamos además rendir cuentas a la población, que finalmente es quien financia, ¿no? Esta inversión de cómo avanzamos. Y algo importante es que nosotros fuimos uno de los primeros países en cerrar las escuelas. Las cerramos muy rápido. Rápidamente además se planteó la solución de Aprendo en Casa, la cual yo siempre he saludado. Sin embargo, ahí nos quedamos, ¿no? Sacamos Aprendo en Casa, pero hemos sido de los países, de los últimos países en abrir. Y todo este periodo, que en algunos casos han sido hasta más de 2 años, ¿no? Que han entrado al Ujú. tercer año, niñas y niños, sobre todo de las zonas más alejadas de nuestro país, no han recibido educación. Hemos tenido lo que es la pobreza de aprendizaje, que se incrementó. Niños de 10 años que no saben leer. Otra cosa importante es, en nuestro país hay cerca de 550.000 docentes en nuestro sistema educativo, pero la carrera docente no está trayendo jóvenes, no está trayendo talento, ¿no? Entonces, nuestro universo de docentes cada vez es mayor y no ingresan jóvenes. Entonces, sí tenemos que poner también un énfasis, ¿no? En los aliados más importantes de la educación, que es el docente. Y tenemos que hacer una carrera que atraiga, que desarrolle el talento, ¿no? Y talento, yo no digo que atraiga profesores que quieran estudiar educación porque, bueno, es más fácil entrar y porque, bueno, de alguna u otra manera nos va a asegurar un ingreso mensual. Eso no queremos. Queremos realmente compromiso, pasión, que lo encuentras en muchas de nuestras aulas. He tenido, de verdad, el privilegio de ver cómo docentes de educación inicial, de primaria, de secundaria, de educación especial, de educación técnica, cómo esos docentes, a pesar de que las condiciones son adversas, realmente tienen el foco en sus estudiantes y los sacan adelante
con gran esfuerzo, ¿no? Entonces, sí hay compromiso, sí hay talento, sí hay pasión, pero cada vez menos porque no están entrando docentes. Entonces, sí tenemos que poner mucho énfasis en la formación profesional inicial de nuestros docentes y también en la formación en servicio, de manera que nos garantice que estos aliados que hoy no entiendo, la verdad, la idea de perjudicarlos haciendo una ley para unos cuantos miles de docentes que no quieren cumplir con el proceso meritocrático y tantos y tantas docentes se preparan, ¿no? E invierten en su preparación porque sí creen en la meritocracia. Muy bien, muchísimas gracias, señora Martens, por estar con nosotros. Yo le agradezco su tiempo para poder opinar sobre este tema y poner en el foco la importancia de la educación, ¿no? Sobre todo de aquellos que son nuestros profesores, nuestros maestros, que tienen que conectar con los alumnos para poder transmitir los conocimientos, porque finalmente es el alumno que va a traducir ese aprendizaje que nos puedan alcanzar. Muchísimas gracias. Y solamente quisiera irme con estas palabritas. El centro de la educación o de la política educativa es el estudiante y todo, profesores, infraestructura, material, todo suma a este centro, a este foco que es el estudiante. El interés principal es el estudiante. Muchísimas Así es. gracias, señora Martens. Muy amable. Gracias. Bien, era entonces Marilu Martens. Ella ha sido ministra del sector educación, conoce el sector, sabe cómo se maneja y también conoce la importancia que es que los maestros sean evaluados constantemente para que la educación de los niños, niñas y adolescentes esté asegurada. Nosotros vamos a regresar más adelante con más información. ¿Listo?